Digámosle, Señor Dios, gracias. Gracias por este día de poder venir a la iglesia, de podernos congregar, de poder venir ávidos, hambrientos y sedientos, Señor, por recibir lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos permitas escuchar con inteligencia, que nos permitas, Espíritu Santo de Dios, recibir estas palabras y abrazarlas y albergarlas en nuestro corazón. Y pedirte a ti, Espíritu de Dios, que tú cambies, transformes nuestras vidas con la luz de las palabras que tú hablas a nosotros día tras día. Usa mi vida, Espíritu de Dios, para hablar palabras de verdad, para hablar conforme a lo que tu palabra dice, mas no lo que mi corazón quiera decir. Que desde este púlpito toda palabra que salga sea palabra que venga del cielo y no de palabrería humana. Quédate con nosotros y que seas tú guiando este tiempo especial y permitiendo que los que están aquí, Señor, seamos todos edificados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida iglesia, vamos entonces, si quieren me coloca la diapositiva de la serie. Hoy voy a arrancar con ustedes una serie muy pertinente. Creo que hace rato no hemos hablado acerca del perdón, ¿sí? Y yo creo que el perdón es algo que hay veces se nos dificulta. Especialmente, lo digo por ejemplo en las parejas, ¿sí? Qué difícil es uno pedir perdón, ¿sí o no? Pero también entendemos cuán necesario es pedir perdón. Yo creo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos desde pequeño si equivocan o hacen algo mal, uno que le dice, pídale perdón, vaya, dele un abracito, dígale que lo siente, ¿sí? Y ellos se sienten bien, lo hacen y ya, siguen jugando como si nada hubiera pasado, ¿sí? Entonces, yo quiero que hablemos acerca del perdón porque es algo bien importante en nosotros los hijos de Dios. Porque no podemos pasar por alto la necesidad de nosotros entender el perdón de Dios hacia nosotros, pero también la necesidad de nosotros también perdonar a aquellos a los cuales nos han ofendido. No puede ser que nosotros semana tras semana vengamos a la iglesia, nos sentemos aquí, levantemos nuestras manos, digamos amén, pero nuestro corazón esté cargado de rencor. Necesitamos desarrollar un corazón bíblico, necesitamos desarrollar un corazón conforme a lo que la Escritura dice. Por eso entonces quiero tomarme el tiempo para hablar acerca de esta serie que es el perdón que transforma. Cuando nosotros perdonamos, pasa algo en nuestro interior que a veces no lo podemos describir a veces. Hay un descanso, se alivianan las cargas, se va toda raíz de amargura, toda ansiedad desaparece con solamente uno pedir perdón y también perdonar. Entonces, esta serie va a tener 3 sermones. ¿Listo? Esta serie, no sé si la tenemos ahí la siguiente. Vamos a tener 3 sermones en esta serie, que el primer sermón es el del día de hoy, que es perdonados para perdonar. Y tiene que ver con lo que dice Mateo 18 del 21 al 25. Entonces ese es el primer sermón, perdonados para perdonar. Luego tenemos el segundo sermón que vamos a ver, creo que es de aquí 8 días que me toca nuevamente la prédica. Vamos a ver, y es amor que brota del perdón. Vamos a hablar acerca de ese amor que brota del perdón. Y está en Lucas 7, del 36 al 50, los que están tomando nota. Y finalizaremos con el tercer sermón, que también está basado, todo esto está basado en las parábolas de Jesús, ¿cierto? Entonces, el tercero es justificados por la humildad.
y tiene que ver con lo que dice Lucas 18, del 9 al 14. Ahí se los dejo entonces como abrebocas para que tengamos nosotros tengamos presente, de qué vamos a estar nosotros hablando en la iglesia durante los siguientes 3 sermones que me toquen a mí. Vamos entonces a ver algo general, introduciendo lo que estamos hablando acerca de lo que es la necesidad de perdón. Esa necesidad de este tema que lo he titulado, esta serie, que es el perdón que transforma. Querida iglesia, para nadie es una mentira que nosotros vivimos en un mundo donde las heridas emocionales, las relaciones rotas, son parte del diario vivir. Tenemos problemas, tenemos conflictos en medio de nosotros, donde trabajamos, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, con nuestra pareja, con nuestros hijos, ¿sí? En todos lados tenemos esto. Lo vemos en la iglesia, tristemente, y lo vemos fuera de la iglesia. Y digamos, verlo fuera de la iglesia, pues, puede uno entender, pero dentro de la iglesia es donde uno dice, ¿cómo lo puede uno tolerar? En nosotros debe haber un corazón perdonador. Muchas personas cargan con culpas por sus pecados, otros con el peso del rencor y la falta de perdón. ¿Cuánto lo atormenta a usted un rencor? Eso ni lo deja a veces a uno ni dormir, cuando hay rencor contra una persona. Pero en medio de esta realidad que vive esta sociedad, en medio de esta realidad, Jesús nos ofrece algo radical. Jesús nos ofrece el perdón de Dios que transforma el alma y restaura el corazón. A eso es a lo que apuntan estas parábolas que el Señor quiere contarnos o que quiere que las recordemos. El perdón que recibimos de Dios que transforma nuestra alma y restaura nuestro corazón. Así que esta serie del perdón que transforma nos va a llevar a través de estas parábolas del Señor que revelan entonces el carácter, ¿cierto?, profundo de lo que es el perdón bíblico. Porque muchas veces usted dice perdón, pero a veces, ¿cómo es el perdón de este mundo? Perdono, pero no olvido. Perdono, pero se lo apunto, ¿sí? Tenemos que aprender cuál es ese perdón bíblico. Y quiero que entendamos que el perdón no debe de ser algo superficial. El perdón no puede ser algo emocional. Y el perdón no puede ser algo temporal, querida iglesia. El perdón del cual nos habla a nosotros la palabra de Dios, el perdón bíblico, es un perdón que nace en el cielo. Es un perdón que brota desde la cruz. Y es un perdón que produce frutos hasta la eternidad. ¿Listo? De eso yo quiero que nosotros entonces estemos hablando. Entonces, en cada sermón vamos a ver cómo el perdón es tanto una necesidad del alma humana como una evidencia de un corazón transformado por el Evangelio. Perdón entonces es una necesidad del alma humana, pero también es una evidencia de un corazón transformado por el Evangelio. Efesios 4:32 nos dice a nosotros la palabra de Dios en Efesios 4:32, dice, perdonados unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí después de la comita, o sea, la parte B, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces con el primer sermón. Esa era como la introducción de lo que vamos a ver en estos 3 sermones. Vámonos con el primer sermón. Tiene que ver entonces con lo que dice la palabra de Dios en Mateo 18, que le dije que se ubicaran. Mateo 18, del 21 al 35. Vuelvan y ubíquense ahí, abran sus Biblias, lo buscamos ahí al frente. Voy a leer todo lo que es el pasaje para que tengamos el contexto
y luego vamos a ir entrando en cada una de las sesiones, porque este sermón lo voy a dividir en 4 puntos. Ya les voy a ir a decir. ¿Listo? Voy a arrancar entonces desde el versículo 21. En sus Biblias, entonces, a partir del versículo 21, nos dice a nosotros, en sus Biblias dice, el perdón. ¿Sí? Dice, entonces, esto ya lo hemos escuchado muchas veces, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su familia e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Entonces, este es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, la parábola que vamos a estar exponiendo hoy. Y el tema central que vamos a exponer a lo largo de este sermón que acabamos de leer es que el perdón recibido de Dios debe reflejarse en nuestra disposición también en perdonar a otros. Pues el que ha sido perdonado tiene que entender que hay un llamado del cielo y es que debe también perdonar. Bien, miremos entonces un poquito el preámbulo de lo que concierne a la parábola que él va a empezar a contar a partir del versículo 23. Todo arranca con Pedro, ¿cierto? Vemos que Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debía de preguntar. Probablemente, eso allá en el 21 y 22, probablemente esperaba Pedro tal vez recibir halagos o aplausos del Señor al decir 7 veces, pero la respuesta del Señor rompe, ¿cierto? La respuesta de Jesús rompe su medida. Y él está diciendo, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Entonces, Jesús, a partir de esta conversación que arranca con Pedro, arranca a contar entonces lo que es la parábola que nos va a hablar a nosotros acerca del perdón. Pero vamos a profundizar en cada uno de sus puntos, empezando aún a partir de la pregunta de Pedro, y vamos a desarrollarlo hasta el final. Así que este tema, para los que escriben, voy a partirlo en 4 temas, en 4 puntos. El primer punto es la pregunta de Pedro, y nos vamos a centrar en esta pregunta de Pedro en los versículos 21 y 22. Luego más abajo vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la deuda impagable que tenía el primer siervo. Y eso está entre el versículo 23 al versículo 27. Luego vamos entonces a hablar ya no del siervo, sino del consiervo, que también pide misericordia. Y este punto se llama la falta de misericordia. Y esto está entre el versículo 28 al versículo 30. Y finalizaremos hablando la indignación del rey y el juicio que éste va a dar entre el versículo 31
y 35. ¿Correcto? El cuarto es la indignación del rey y el juicio. Y estos van desde el versículo 31 al 35. Arranquemos entonces analizando o mirando el primer punto del versículo 21 y 22 que tenemos ahí en pantalla o que también pueden tener ustedes en sus Biblias. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a mirar un poquito el trasfondo de esta pregunta. ¿Por qué Pedro pregunta esto y por qué da el número? ¿Cierto? Entonces, hay que entender aquí que la pregunta que está haciendo Pedro no es una pregunta maliciosa. Sí, él no está colocando a prueba al Señor. Vamos a pesar a ver sinceramente si el Señor sabe de Biblia. ¿Sí? Entonces, sino que es la pregunta que está haciendo Pedro es una pregunta con una mentalidad religiosa de la época, muy común de aquella época. Porque en aquella época los rabinos enseñaban que perdonar 3 veces era suficiente. Eso es lo que se enseñaba en esa época. O sea, a usted una persona perdónale hasta 3, de ahí para allá eso ya es bobada, ¿cierto? Más o menos. Entonces, el rabino de la época enseñaba que perdonar 3 veces era suficiente. Así que Pedro buscaba ser generoso, duplicando el número, ¿cierto? Y aún le sumó 1. Entonces, por eso dice, bueno, si este es Jesús y más o menos mirando cómo es que Jesús ha predicado, que él dice, esto es lo que ustedes han escuchado en el Sermón del Monte, más yo os digo esto, o sea, que el Señor está subiendo estándares. Entonces, si a nosotros nos enseñan que hay que enseñar 3, al maestro digámosle 7 y, por eso digo, Pedro estaba tal vez esperando elogios, pero el pensamiento del Señor, una respuesta es diferente. Entonces, el pensamiento del siglo I, cuando Jesús estaba predicando, era que el perdón era limitado, era medido, ¿cierto? Era considerado una virtud, pero no era una obligación infinita. Eso es lo que se enseñaba en esa época. Por eso la pregunta que está haciendo Pedro, con límites, 7, pero es que ellos decían que eran 3. Pedro entonces esperaba ser aprobado por Jesús, pero lo que vamos a ver es que su medida no es la medida de Cristo. Entonces la respuesta que vamos a ver en el versículo 22 de Jesús responde, pero Jesús nos va a responder a nosotros con gramaticalmente lo llamamos una exageración o una ¿qué? Una hipérbole, ¿cierto? Algo muy exagerado. Entonces nos dice, no, Pedro, no 7, 70 veces 7. Entonces aquí viene el dilema, que cuánto es 70 veces 7. Hay algunas traducciones en la Biblia que dice que son ¿cuántas? 77 veces, ¿cierto? Otros dicen que es multiplicar eso, y otras dicen que es ponga el número 7 veces, lo cual quiere decir algo que es infinito, ¿cierto? Entonces, pero sea 67, sea 49, sea 7 veces el número 7, que viene siendo un número muy, muy, muy grande, ¿cierto? El sentido de lo que quería decir el Señor Jesús es el mismo. ¿Y qué es lo que el Señor quería decir? Pedro, no es ni 3, ni el doble, ni 7. El perdón, entiéndalo, que en el reino de los cielos, el perdón, o las veces que nosotros perdonemos, no es algo que se lleve en libreta. No es algo que usted le diga, van 2, le queda 1. O van 4, pues si son 7, van 4, le quedan 3. El Señor le está diciendo, en mi reino, porque ¿cómo arranca la parábola? El reino de los cielos es como, ¿cierto? Entonces, en el reino del Señor lo que nos quiere decir, lo que es acerca del perdón no es algo que se lleva en libreta. ¿Listo? Ahora bien, hay algo muy interesante que quiero no pasar desapercibido con que estamos hablando aquí. A ver, ¿acá estamos hablando de qué? Del perdón. Pero no quiero pasar desapercibido porque hay un paralelismo en lo que nosotros estamos leyendo aquí acerca del perdón y lo que está en Génesis. No sé si no lo escribí. Creo que es Génesis 4:27.
creo que no escribí el versículo, pero creo que es Génesis 4:27, hay algo muy interesante en esta respuesta del Señor, que si conocemos un poco acerca de lo que dice el Antiguo Testamento, no tenemos que ser eruditos, ¿sí me hago entender? O sea, ay, yo no sabía eso, no sé nada de Biblia, no necesariamente, ¿cierto? Entonces, y puede pasar desapercibida, pero yo quiero mencionarla porque mirando el paralelismo que hay entre ellas, entre la Biblia, nos hace que cuando Jesús, ¿cierto?, menciona esta respuesta o da esta respuesta está evocando algo, ¿cierto?, del Antiguo Testamento en Génesis, donde habla acerca de Lamec. Yo no sé si es 4:27. ¿4:27 o no? Bueno, 4:24 donde habla, ¿y qué estamos hablando ahí acerca de? Él también da un número de 70 veces 7. Estamos hablando de venganza, ¿sí? Entonces mira el paralelismo del que estamos hablando. Acá estamos hablando de 70 veces 7, ¿qué? Perdón, pero el Señor está hablando en paralelo o totalmente contrario a las cosas de su reino, que tiene que ver, ¿cierto? Jesús de 70 veces, ¿cierto? Perdonar. 7. Pero entonces Jesús está invirtiendo el principio. Ya Jesús, por eso en el reino de los cielos todo es al revés. No venganza multiplicada, sino que lo que Jesús nos está diciendo aquí es, sino perdón multiplicado. Eso es lo que el Señor nos quiere decir cuando nosotros vamos allá. Recuérdame, Génesis 4:24. 24, sí, no lo tenía aquí. Así que, si vamos entendiendo, literalmente, la idea no es sumar, ¿cierto? Los 490 o las 67 veces, sino que el perdón debe ser algo, en el reino de los cielos tiene que ser algo constante, inagotable y no condicionado al arrepentimiento del otro, sino al amor de Dios por mí. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, no le podemos colocar límite al perdón. El corazón verdaderamente regenerado, la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, conoce la gracia de Dios, que es una gracia ilimitada, y a eso nos está llamando el Señor. Entonces, vámonos, claro hasta ahí. Vámonos a la segunda parte. Vamos a hablar acerca de la deuda impagable. Listo, versículo 23 en adelante. 23 dice, voy a leer. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿cuál es el escenario que nosotros tenemos aquí? Nos dice que el reino de los cielos es como, ¿cierto? A un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Entonces, aquí el escenario que tenemos es una rendición de cuentas, ¿sí? Una rendición de cuentas delante del rey. Jesús está comparando el reino de los cielos con un rey que evalúa las deudas que tiene en su reino, que tiene con sus siervos. Y este acto, ¿qué representa para nosotros? Esto que está diciendo acá, esto representa el juicio divino. Esto representa donde cada uno de nosotros rendirá cuentas delante de Dios. Romanos 14:12. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Romanos 14:12. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros daremos cuenta. Eso es lo que el Señor está diciendo. En el reino de los cielos eso va a suceder. Porque es lo que el Señor está diciendo. Cada uno de nosotros daremos cuentas. Entonces, el escenario que tenemos es el siervo que está al frente de su Señor. Un siervo que está al frente de su Señor. Que tiene una deuda. No tiene excusas. No tiene defensa. Y no tiene recursos. Por lo que nos está diciendo. Que no tenía nada. Entonces, ¿qué dice el rey? Vendan. Entréguelos. Sí, entonces cuando nosotros transpolamos, ¿cierto? Aplicamos esto a nosotros, ¿sí?
Esta parábola nos posiciona a nosotros como ¿quién? Como ese siervo que está delante de ¿quién? De su rey. ¿Quién es nuestro rey? ¿Ah? Dios, nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro rey. Entonces, esta parábola nos posiciona como ese siervo que estamos delante de Dios, culpables ante un Dios que es santo, con una deuda moral y espiritual imposibles de pagar. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda satisfacer para poder nosotros cumplir el estándar para poder pagar esa deuda. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahora miremos qué era lo que debía el siervo. ¿Qué dice? ¿Cuánta plata debía? ¿Qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Dice que son 10,000 talentos, ¿cierto? Para que sepamos qué es lo que le está perdonando, vamos a jugar un poco a traer esa moneda en algo más entendible. ¿Listo? Un talento, óigame, dice la palabra de Dios, un talento, ¿cuánta plata le debe él? 10,000 talentos, ¿sí o no? Un talento son 6,000 denarios. Un talento son 6,000 denarios. Y ahora yo le digo, un denario era lo que se ganaba una persona por un jornal de un día. ¿Sí? Entonces, son 10,000 talentos que vienen siendo, multiplicado eso, vienen siendo 60 millones de denarios. ¿Sí? Ahora, si usted quiere, más o menos, usted puede, si es matemático y todo, usted puede sacar la cuenta. Es decir, que nosotros estamos hablando que eso es casi 200 años de salario, ¿cierto? Lo que esa persona estaba debiendo. Ahora póngale usted cuál es el salario, ¿sí? Y lo puede transportar a lo que puede venir haciendo ahí en el día de hoy. Yo hice unas cuentas ahí más o menos, con lo básico, viene siendo para unos 14,000 millones de dólares, ¿sí? Entonces, así malo la cuenta. Pero lo que yo quiero decir es demasiado. Solamente quédese con esto. La deuda, si yo le digo Camilo, la deuda que usted tiene con ese señor son 200 años de su salario. ¿Cuánto? 200,000 años de su salario, perdón. 200,000 años de su salario. O sea, ¿cuántos Camilos necesitamos? Haga una regla de 3. ¿Sí? Entonces, aquí la conclusión que tenemos que ver con esto es que es una deuda humana, impagable. Los cálculos que yo hice de verdad son más o menos 14,000 millones de dólares. Averigüé 2 datos. La persona más rica en Colombia, su fortuna son alrededor de 10,500 millones de dólares. La persona más rica. Chile, los 5 personas más ricos de Chile suman 37,000 millones de dólares. ¿Cierto? 5 personas. Entonces mire, que eso dicen, pero son 14,000 millones de dólares, eso bien trabajaditos, eso uno se lo levanta. No, mire que estamos hablando de que la gente más rica de algunos países tienen menos en su fortuna que esto. Entonces, la conclusión que tenemos que llegar es que es una deuda. O sea, usted decir que debe esto es una deuda, literalmente es que no tengo con qué pagarlo. Es que ni vendiendo un riñón, ni vendiendo un ojo, ¿cierto? O sea, como dicen, vale un ojo a la cara. O sea, ni vendiendo eso, señores, nos da. ¿Sí me hago entender? Entonces, una deuda humanamente impagable. De eso está hablando el Señor. De una deuda humanamente impagable. Y este número, que es tan absurdamente grande, no es accidental. Jesús está utilizando un número hiperbólico para mostrar que nuestra deuda espiritual con Dios es abismal. Así es la deuda nosotros con Dios. Es abismal. Nosotros no tenemos cómo poder pagar eso. Nosotros no tenemos cómo pagar eso. Entonces, si usted tiene una deuda, ¿cuál es lo justo?
Pues que usted lo pague, ¿sí o no? Lo justo es que usted lo pague. Entonces, el juicio merecido es que usted lo pague, pero hay una compasión inesperada que sucede aquí. Versículo 25. Dice, vimos que en los versículos anteriores, ¿cierto? Él clama por misericordia. Y el versículo 25 dice, mandó el Señor mandó el Señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Usted hoy por hoy usted puede decir, pero ¿cómo así eso? ¿Cómo hay que vender las personas? Pues en esa época era normal. Hoy ya a usted eso le puede parecer raro, pero pues hay trata de blancas y eso también tienen precios. ¿Sí me hago entender? Sino que hoy por hoy a nosotros eso es anormal, pero en aquella época era muy normal, transacciones con esclavos, como usted estar haciendo transacciones con un animal, ¿sí? Entonces, esto era una sentencia justa en esa cultura. La esclavitud como compensación era una sentencia justa y ese era un rey justo. Pero en lugar de condenarlo, él clama por misericordia y el versículo 27 que nos dice, versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia por el clamor de este siervo, ¿qué dice? Le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Vemos el corazón de lo que es el Evangelio. Vemos a un rey que se compadece. Vemos a un rey que no exige ni intereses de la deuda. Y un rey que cancela la deuda totalmente. Ese es nuestro rey. ¿Y cuál es el fundamento doctrinal que usted y yo podemos encontrar en esto? Voy a dar 3 versículos, cópielos, yo los voy a leer rápido. Romanos 3, 23, 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Isaías 43, 25 nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice el Señor. Y en Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra de nosotros. El perdón de Dios no minimiza el pecado, pero carga su peso ¿a quién? A Cristo Jesús. Cristo pagó por eso. Dios es tan justo que Él mismo proveyó cómo iba a cancelar la deuda que nosotros teníamos, que es a través de Cristo Jesús. Entonces, Dios muestra su amor hacia nosotros, dice Romanos 5:8, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es nuestro Dios. Ahora, ya vimos el asunto aquí del que clamó por misericordia y se le perdonó la suma que se le perdonó. ¿Sí? Y miramos nosotros acerca de cómo ese perdón encarna el corazón mismo del Evangelio, porque estamos hablando de que eso es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí? Que Dios no minimiza el pecado, sino que lo carga a la cuenta de Cristo Jesús. Ahora vámonos al tercer punto. En el tercer punto vamos a empezar entonces a mirar el consiervo. Y cuando miramos la historia del consiervo, que es desde el versículo 28 en adelante, vamos a mirar lo que es la falta de misericordia. La falta de misericordia. Leo el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, ¿saliendo de dónde? Saliendo de haber sido perdonado, ¿sí? Saliendo de haber sido perdonado, dice, pero saliendo aquel siervo, o sea, mejor dicho, saliendo de la iglesia, halló a uno de sus consiervos, que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Mire que es que si nosotros no comprendemos el valor monetario del que estamos hablando, si usted no sabe qué es un talento y qué es un denario, usted no sabe qué es más. ¿Sí me hago entender? Eso es como un niño, colóquelo usted a escoger entre varios billetes. Para él, lo mismo uno de 100 que uno de 50, si no sabe los números, ¿cierto? Escoja cualquier billete. Es más, usted puede ver la ingenuidad de un niño. Para un niño, si usted le quita las monedas, que tiene 5 monedas, y usted le entrega un billete, se siente tumbado.
¿Sí me hago entender? Aunque el billete sea más grande que las monedas que está entregando. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que comprender, a veces nosotros leemos la Biblia y no queremos indagar un poco. No sé si usted se había tomado la tarea de decir, ¿qué es un talento? ¿Sí? ¿Cuánto viene siendo? ¿Qué es eso? Entonces, aquí estamos diciendo que el otro consiervo le debe 100 denarios. Entonces, la verdad de esto es que es un contraste escandaloso. Estamos hablando de una deuda, y acá estamos hablando de una deuda que es manejable. ¿Sí o no? Entonces, esto es un contraste escandaloso por lo que está haciendo aquí, porque lo que está haciendo aquí Jesús es presentando una escena deliberadamente que es chocante. O sea, si nosotros leemos eso, ¿qué es lo primero que a usted sí le viene a la mente a decir? Vea, a uno le perdonaron los millones de los millones y el otro no fue capaz de perdonar los cienes. ¿Usted qué dice inmediatamente? ¿Qué dice usted en su corazón? Descarado, cínico, conchudo. Póngale el nombre que usted quiera decir. Pero muchas veces Dios nos puede decir eso a nosotros. ¿Sí? Es que cuando uno ve los toros de la barrera, cuando nosotros analizamos la vida del siervo y del consiervo, uno dice, que es caro, ¿no? Acuérdese cuando David lo fue a visitar el hijo suyo, ¿cierto? Cuando lo fue a visitar el profeta Natán, ¿sí? Él va y le cuenta una historia, ¿cierto? David le había robado la mujer a Urías, ¿cierto? Y él viene y le cuenta una historia y dice que David se enciende en ira. Y después Natán llega y le dice, bueno, él deja historias usted. Porque hiciste esto, y el Señor me mandó a decirle esto a usted. Y David dijo, he pecado. ¿Sí? Y eso muchas veces somos nosotros. O sea, nosotros escuchamos la historia y nosotros decimos, no, qué descarado, no, si nos ofendemos. ¿Sí me hago entender? Pues bueno, no se ofenda mucho, porque usted que está escuchando, pues usted viene siendo gran parte del personaje que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, el mismo siervo que acaba de ser perdonado una deuda de ¿cuánto? De 10,000 talentos. Ya entendimos la diferencia de valores, cuánto venía siendo eso, ¿cierto? Ya dijimos cuántos camelos necesitábamos para pagar esa deuda, ¿sí? Entonces se encuentra con otro personaje, al que se le perdonó esa X cantidad de plata que debía, se encuentra con un consiervo que le debe, ¿cuánto? 100 denarios. A ver, si hicimos la tarea bien, dijimos que un denario es un día de trabajo, ¿sí o no? O sea que estamos hablando que el otro debía 200 millones ¿de qué? De salarios. Ahora estamos hablando de uno que debía 3 meses de salario. 3 meses. Mire la distancia, ¿sí me hago entender? La proporción. Entonces, ¿y qué la actitud que hay en este hombre que le acaban de perdonar? La actitud que hay en este hombre dice que lo está ahogando. ¿Y qué le está diciendo? Págueme mi plata. ¿Sí? Y él clama por misericordia, que fue lo mismo que él hizo adentro con el rey. ¿Y qué dice él? No, lo puso en la cárcel hasta que pagara sus 3 meses que le debía. ¿Ves? En plata. Entonces, aquí el punto no es que, no quiero que digamos, no, es que 100 denarios no es nada, porque ustedes dicen, bueno, pastor, pues si así es la cosa, entonces yo no le debo nada a aquel que me prestó X cantidad de plata. No, acá estamos hablando, aquí yo no quiero que el punto no es que 100 denarios no representan nada, sino que es nada en comparación con lo que él mismo había sido perdonado. Es nada en comparación a lo que se le perdonó. Porque 3 meses de salario, pues son 3 meses de salario, ¿sí? No, aquí no le caería bien a platica, ¿sí? Pero eso no es nada a comparación de lo que se le perdonó al otro. Entonces, fue perdonado por millones, pero exige hasta el último centavo de su prójimo. Y esto, digo yo, nos parece irónico, pero muchas veces los autores de esa historia también somos nosotros. Ahora, la ironía de la actitud de este
de este siervo que le acaban de perdonar. ¿Por qué podemos decir que es irónico el comportamiento o la actitud de este personaje que le acaban de perdonar? Que obviamente este siervo no fue transformado por la gracia recibida. O sea, es que esto es lo irónico de esta actitud. Uno que espera. ¿Ah? Si usted me debe a mí 1.000.000 y yo digo, Fabercito, deje así, y Camilo le debe a usted $20, uno que dice de rebote, también va a terminar perdonándole, ¿sí o no? Entonces, la gracia no transformó su corazón. Su reacción muestra ausencia de gratitud. Su reacción muestra ausencia de compasión por su consiervo. Y su reacción muestra ausencia de temor de Dios, de su rey. En ningún momento pensó, ya, donde el rey se dé cuenta que él me perdonó todo eso y yo no le perdoné nada de esto, ¿qué me podrá hacer? O sea, falta de temor acerca de Dios. Entonces, sin duda esto es una muestra de que esta persona tenía un corazón endurecido. Es muestra de un endurecimiento del corazón. ¿Y cómo lo podemos ver? La clave está en el versículo 30. Versículo 30. ¿Qué dice ahí? Ay. Y no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel. Así que la clave está en esta palabra. Mas él no quiso. Él no quiso, lo cual nos da a entender que no fue ignorancia. Dice que fue algo voluntario. Fue voluntad endurecida. Él no quiso dar misericordia a aquel que le debía esos 100 denarios. Y aquí Jesús está exponiendo, cuando Jesús habla esta historia, a ver, ¿de quién estaba rodeado Jesús normalmente? Discípulos, creyentes, pero normalmente ¿quién era la otra esfera que estaba alrededor? Los religiosos, ¿sí o no? Entonces, Jesús está exponiendo el corazón del religioso no regenerado en la actitud de esta persona. Quiere misericordia para sí. ¿Cuál es la actitud de un religioso? Quiere misericordia para acá, exige justicia para acá, pero no aplica para allá. ¿Sí o no? Entonces, quiere misericordia para sí, pero exige justicia estricta para otros. O sea, no nos estamos midiendo con la misma vara. No queremos que Dios haga eso. Quiero que Él me beneficie a mí, pero que no le vaya a beneficiar a usted. Entonces, ese es el corazón del religioso. Que si lo aplicamos a nosotros, muchas veces nosotros tenemos ese corazón. Queremos misericordia para nosotros, pero queremos justicia estricta para el que está al lado. Y cuando yo hablo de esto, yo a veces me acuerdo como cuando uno está manejando. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando usted va manejando por una calle que es a 60 y usted va juicioso manejando a sus 60 kilómetros por hora y pasa alguien que pasó como a 100 por el lado suyo? Uy, ojalá lo coja un policía. ¿Cierto? ¿Cierto? No haber un policía en la esquina para que lo parta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando usted está haciendo la fila juiciosamente para voltear a la izquierda y llega otra persona y se le mete? ¿Ah? ¿Qué hay en su corazón? ¿Usted qué experimenta? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánta rabia nos da que se nos metan en la fila? ¿Cuánta rabia nos da que otros cometan errores? ¿Qué es lo primero que nosotros decimos? Bestia, ¿cierto? Animal, cualquier otro calificativo que usted le quiera hacer. Ahora, la pregunta que yo le doy, ¿alguna vez, por ignorancia o por conocimiento, puede que usted vaya de afán? En una vía que es a 60, usted va a 80 y usted pasa a otros carros. ¿Eso le ha pasado a usted? ¿Sí? Yo creo que en esta iglesia no, ¿cierto? Yo estoy diciendo esto es como por la gente del mundo, la gente de otras iglesias, no a ustedes. ¿Sí?
O sea, usted como que dice, voy tarde para el trabajo, usted que dice, Señor, perdóname, pero me tocó hacer la burrada, ¿cierto? Se mete uno en la fila. Entonces, ¿cuál es la actitud cuando usted está en la fila juiciosamente y se le meten? ¿Usted le da? Rabia. Ahora, cuando usted está y hace la burrada y el otro le pita, ¿usted cómo actúa? ¿A usted también le da rabia? ¿Sí? Ay, no, pues, el que nunca se ha metido. ¿Sí? No, el que nunca se ha metido. ¿Sí me hago entender? Entonces, mejor dicho, te enojas si te lo hacen y te enojas si no lo hace. ¿Sí me hago entender? Y usted lo comprende y lo tolera para usted, pero para el otro no lo tolera. Para usted, si a usted lo para el policía, usted va a pedir misericordia al policía. Pero si el que pasó por el lado suyo a 80 o a 100 y la calle era, y usted dice muchas veces, ojalá lo coja un policía, usted pasa, yo creo que usted pasa y sonríe. ¿Sí? Esa es la justicia que muchas veces hay en nuestro corazón. ¿Sí ve? ¿Ves que sencillo? Pero eso es lo que pasa. Y yo lo experimento muchas veces. Y es más, yo a veces hasta pito. Y cuando yo pito, a veces digo, tan conchudo yo. ¿Sí? Porque hay veces también nos ha pasado. Entonces, eso es lo que y eso muchas veces el corazón religioso o fariseo que hay en medio de nosotros. Clamamos justicia por los demás. Ay, Señor, pero conmigo todas las misericordias habidas y por haber. ¿Sí o no? Entonces, la gracia verdadera, tenemos que entender, cambia el corazón. No simplemente nos exonera, sino que nos transforma. La gracia verdadera. Entendamos algo. El verdadero corazón cristiano es un corazón que se quebranta, no exige, es un corazón que intercede y no es un corazón que condena. ¿Listo? Mire acuerde la oración modelo, que es lo que dice. Si nos perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Cierto? Miremos el último punto, la indignación que va a haber en el rey, porque al rey le llega el cuento, ¿sí o no? ¿Se acuerda, rey, de aquel que vos le perdonaste 200,000 años de trabajo? ¿Cierto? A él le llega. Entonces, ¿qué dice a partir del versículo 31? Leamos. Entonces, viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿qué dice? Ahí estamos, 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Versículo 31. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, todas aquellas deudas te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Vamos a mirar unos punticos en esto que acabamos de hablar, de leer. Miremos un primer punto aquí, y es el juicio del Señor. El juicio del Señor. Aquí, el rey no ignora lo ocurrido. El rey no ignora lo ocurrido. Sus consiervos dicen que les da tristeza y actúan como testigos y lo acusan de la injusticia que él está haciendo. Aquí Jesús entonces introduce un juicio justo y proporcional. Cuando Jesús está hablando de esto. El siervo es llamado ¿cómo? ¿Qué dice el versículo 32? Llamado como siervo malo, siervo malvado. Entonces, ahí está el juicio justo y proporcional. Siervo es llamado malvado. El argumento del rey es contundente. ¿Por qué lo llama siervo malvado? ¿Cuál es el argumento que tiene el rey para llamarlo así? Está en el versículo 33, si no estoy mal ahí. ¿No debías tú también? Ese es el argumento que el rey está usando. Tú eres malvado porque yo te perdoné. ¿No debías tú también? ¿No debías tú también tener misericordia?
como yo tuve misericordia de ti. Y aquí el principio entonces es claro con respecto a este juicio. Jesús quiere enseñar, es quien ha recibido gracia, debe mostrar gracia. El que ha recibido gracia, debe mostrar gracia. Ahora, miremos las consecuencias del rencor que había en el corazón de este siervo por su consiervo, de haberlo colocado en la cárcel. ¿Cuál es? Ahí hay unas consecuencias. ¿Cuál es? Un castigo. Versículo 34 dice, y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que les debía. Entonces, verdugos, tengamos esa palabra ahí. El perdón entonces es revocado, ¿sí? Se le aplica la justicia que inicialmente le fue suspendida por gracia. Ahora bien, cuando se habla aquí de que es entregado a los verdugos, esta figura de verdugos indica que es un verdugo. Un tormento, alguien que va a infligir disciplina, ¿cierto? Y a nosotros se nos aplica entonces como tormento, disciplina y juicio eterno. O sea, depende del contexto interpretativo que se esté dando. Y ojo que aquí hay algo importante que quiero hacer énfasis, porque no quiero que se malinterprete. Este castigo no se trata de una pérdida de salvación, sino una evidencia de que nunca fue verdaderamente regenerado. Porque si hubiera sido regenerado, en su corazón tendría que haber ¿qué? Gracia y misericordia y perdón. El siervo no fue transformado por la gracia recibida. ¿Correcto? Ahora, la aplicación directa de Jesús está en el versículo 35. Dice, así también mi Padre Celestial, o sea, ya el Señor está concluyendo lo que está diciendo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Tremendo. Pedrito, no son 7 veces. Mire lo que te acabo de decir. Así mi Padre Celestial va a hacer con cada uno de vosotros si no perdonáis de todo corazón. Vuelvo y digo, o sea, en el reino de los cielos el perdón no es una cosa de libreta de cuentas. Es algo que es constante y continuo, ¿sí? Entonces, en este versículo cierra la parábola con una advertencia directa. Y no es simplemente una enseñanza moral. Esto no es, bueno, la moraleja es esto. No, esto no es una enseñanza moral. Jesús habla de una responsabilidad espiritual real delante de Dios de cada uno de los creyentes. ¿Y cuál es? No se trata, y esto no se trata de obras para ser salvo, sino de la evidencia de haber sido salvados. Y el Señor dice que la evidencia de que nosotros hemos sido salvados, de que su gracia ha obrado en nosotros, es que nosotros perdonemos a nuestros hermanos nuestras ofensas. Está en el Padre Nuestro, ¿sí o no? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tan claro como ahí. Dice, Señor, enséñanos a orar. El Señor dice, bueno, cuando oren, háganlo así. O sea, siempre, recuerde, ¿a quién tiene que perdonar? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, es que antes tengo que dar perdón para poder recibir salvación. No, eso es una evidencia. Eso es como lo que Santiago dice en 2.13. Santiago 2.13. Santiago nos está hablando de unas obras, pero Santiago no nos está hablando de unas obras para que usted sea salvo. Santiago nos está hablando de unas obras que son fruto de una persona que ha sido salva, de una persona que ha sido cambiada, transformada, que el Espíritu Santo ha hecho una obra regeneradora en su corazón. ¿Qué dice? No lo colocaron. Dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Tranquilo, no hay que buscarlo, ahí lo leí. ¿Listo? Entonces, esto es una responsabilidad espiritual real en nosotros. Y aquí vienen las verdades paralelas. ¿Sí me hago entender? De lo que yo muchas veces he hablado. ¿Cuál es la responsabilidad humana que tenemos en esto? A ver, la verdad es que sobre nosotros se derrama una gracia que no sabemos por qué en nosotros.
que el Rey la otorga por misericordia, por gracia, sois salvos y esto por medio de la fe y no de vosotros, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad humana? Mi responsabilidad humana es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Dice que nosotros tenemos que perdonar nuestras ofensas, es lo que nos enseña a nosotros. Entonces esta es la responsabilidad espiritual real delante de Dios. Vamos a entrar a la conclusión. Entendamos algo. ¿Cómo arrancó el versículo 23? ¿23? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a... Lo primero que tenemos que concluir es que el reino de Dios es un reino de gracia. El reino de los cielos es un reino de gracia. Y ese fue el reino que nuestro Señor Jesucristo vino a anunciar. Otra cosa que quiero que tengan claro. El perdón es el idioma del reino. El perdón es el idioma del reino. Y quien no lo habla probablemente no ha entrado al reino y no lo sabe. Querida iglesia, entendamos que si hemos sido transportados al reino de nuestro Señor Jesucristo, perdonar no es una opción. Escúcheme en eso que les estoy diciendo. Si usted verdaderamente ha sido transportado del reino de las tinieblas al reino de su amadísimo Hijo, al reino de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos está diciendo, conforme a lo que está ahí escrito, perdonar no es una opción, es una señal vital del alma redimida. Es una señal vital de que usted y yo pertenecemos a ese reino de los cielos porque entendemos que el reino de los cielos es un reino de gracia y que en el reino de los cielos hay un idioma que es el idioma del perdón y la misericordia. Finalizo con algo. Hoy hay un llamado a todos los que están aquí. Hoy Dios no solamente quiere perdonar sus pecados, que por cierto, son muchos. Arrancando por el presente. Si el Señor tiene que perdonar, es mucho lo que tiene que perdonar en medio de los que estamos aquí. Aquí no somos más santos que los que están en otro lugar. Todos tenemos nuestras batallas, todos tenemos nuestras culpas, pero lo lindo es que el Señor carga todos nuestros pecados a la cuenta de Jesucristo. ¿Sí? Señor no solamente entonces hoy no solo quiere perdonarte, quiere convertirte en un canal de su misericordia. Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de los corazones de los que están aquí. Iglesia, perdonar no es fácil. Perdonar no es fácil. Y sí que es duro perdonar a aquellos a los cuales amábamos, que nos decepcionaron. Aquellos que nos hicieron algo, aquellos que nos defraudaron. Qué difícil es perdonar las malas palabras de una madre, las malas actitudes de un padre que castigaba con violencia, que tenía un lenguaje muy pesado. Qué difícil perdonar a aquel que abusó de cada uno de nosotros, de nuestra confianza, o que hubo un abuso sexual. Qué difícil es poder decir uno, perdonar. Porque muchas veces nosotros lo cogemos a la ligera, que lo perdone Dios, porque yo no soy capaz. Pues el reino en el que usted está entrando es un reino de gracia. Y si usted está recibiendo gracia, el Señor nos está llamando a que nosotros demos gracia. Demos gracia. Perdonar no es fácil, pero perdonar es ver el evangelio en acción. Eso es perdonar, ver el evangelio en acción. Colosenses 3:13 dice, Colosenses 3:13 dice lo siguiente. Nuevamente, después del punto, al final, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Él nos está llamando a eso. Él nos está llamando a eso. Si has sido alcanzado por la gracia de Dios, responde con gracia. Responde con gracia. Vamos a orar. Y no solamente orar por orar, sino que oremos con base, primeramente dar gracias a Dios por la gracia recibida a cada uno de nosotros. Pero también teniendo en mente a quién nosotros tenemos que extender esa gracia de la cual Dios nos manda que tenemos nosotros también que dar. Mijo. Listo, hágale. Vamos a orar. Colóquese en pie mientras la banda se ubica. Yo no quiero que este tema sea un tema que usted salga de aquí y diga, qué hermoso. Sino que usted salga de acá y diga, qué difícil aplicar lo que hoy aprendimos. Pero como he recibido de gracia, gracia tengo que dar. Como pertenezco al reino de los cielos, el Señor en ese reino sobreabunda la gracia. Tenemos que perdonar. Cierra tus ojos, hijo de Dios. Cierra tus ojos. Concéntrate. Y primero que todo, recuerda que del perdón que estamos hablando hoy es un perdón que viene del cielo. Es un perdón que brinca desde la cruz. Y es un perdón que trae promesas eternas. Dele gracias a Dios por tanta gracia derramada en cada uno de nosotros. Usted podrá preguntarse, pero bueno, ¿de qué me perdonó a mí Cristo? Pues ese es el primer problema del ser humano. No saber cuál es la realidad nuestra. Que estamos muertos y destituidos de la gloria de Dios. Que sobre nosotros ya hay un juicio. Que nuestra eternidad es una eternidad sin Cristo. Una eternidad alejado de Dios. Ese es el juicio que ha sido dado. Pero en Cristo Jesús, ahí está la buena noticia, que estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Cristo murió en la cruz por nosotros para darnos vida y hacernos partícipes de tan grande herencia. Dele gracias a Dios, que te perdonó y te sigue perdonando. Que esa deuda no fueron solamente 10,000 talentos, sino que sigue sumando y sigue contando muchas veces, porque nos seguimos equivocando y nos seguimos haciendo las cosas que no van conforme al reino de los cielos. Pero ahí está el clamor al Espíritu Santo de Dios, para decirle: Espíritu de Dios, ayúdanos a menguar, para que Cristo crezca en mí. Gracias por tanto amor, gracias por tanta gracia, gracias por tanta misericordia en nosotros. Es un perdón tremendo. Ahora, al igual que contábamos en esta parábola, y que de pronto podemos decir nosotros: qué descaro o qué irónico la actitud de este siervo a no querer perdonar a su consiervo. Ahora yo te pido, Hijo de Dios, que tú medites. ¿Cuántas veces ha sido irónico la actitud suya? ¿Cuántas veces ha sido errática la actitud tuya con respecto al perdón o la gracia que tenemos que dar a otros?
Si de gracia hemos recibido, demos de gracia. Perdona en tu corazón. Que entre nosotros ya no haya más rencor, amargura, odio, deseo de venganza. Desarma tu corazón, hijo de Dios. Desarma tu corazón. No guardes más rencor en tu corazón. Trae a mente ahora, Espíritu Santo de Dios, a la vida de estas personas que han escuchado cada una de estas palabras que vienen de ti. Trae a sus mentes a quién necesitan perdonar hoy. Y no se sorprenda de lo que el Espíritu Santo de Dios puede colocar, ni los nombres que puede colocar en tu corazón. Puede ser a tu madre, a tu padre. Puede ser a tu cónyuge, a tus hijos, a alguien cercano, un hermano, una hermana, un sobrino, una sobrina, una tía, un tío. Porque esos son los que más nos dificultan a veces perdonar. Perdona a aquel que te ha agredido. Perdona a aquel que te robó la niñez. Perdona a aquel que no supo desempeñar su papel como papá o mamá. Perdónalo. No busques razones. Perdónalo. Perdónala. No sabemos su vida. Tal vez no llegas a comprender lo que hay sobre los hombros de esa persona. Tú no estás llamado a hacer justicia. La justicia es del Señor. Orémosle al Señor por nuestros corazones que a veces se endurecen, y es un corazón religioso que clama por misericordia para mí, pero clama por justicia por los demás. Oh Hijo de Dios, hay un llamado a perdonar, no por obligación, sino porque tú fuiste perdonado por la sangre de Jesucristo. Te queremos seguir, Señor. Queremos ser esos fieles seguidores tuyos, Señor, que entienden ese llamado que tú hoy nos haces, Señor. No solamente, Señor, a clamar por perdón, Señor, sino a convertirnos, Padre, en esos canales de misericordia, Señor, que lleve las personas, Señor, ante tus pies. Cuánto amor, Señor, tú has derramado sobre nosotros. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, como dice tu palabra, Señor, soportados unos a otros, dice la palabra de Dios. Perdonados unos a otros, como Cristo Jesús nos perdonó. Y Jesús termina esta parábola diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Que nosotros haya un corazón sensible a pedir perdón sin esperar el arrepentimiento del otro. Te seguiremos a ti, Señor. Te seguiremos a ti y cumpliremos, Señor, lo que tú mandas en tu palabra. Espíritu de Dios, permítenos albergar en nuestro corazón, en un corazón cambiado y transformado, todas las palabras que tú nos has hablado, Señor. Que no haya en nosotros ego y rencor, sino que
seamos movidos a misericordia, Señor, para también, Señor, dar de tu misericordia, Señor. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios.